Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el diputado Vlado Mirosevic. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Diputado, bueno, se ha desarrollado en el sector norte de nuestra ciudad algunos desalojos. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está pasando? Bueno, todos conocemos cómo durante la pandemia, sobre todo, proliferaron en Arica las tomas en los cerros, en distintos lugares, sobre todo en el sector norte, en la entrada norte de Arica. En esto le veníamos pidiendo hace rato al gobierno que tomara acciones drásticas. El gobierno las ha tomado. La semana pasada fue el último desalojo. Hay varios más programados, pero respecto del último, se trata de toda la toma que estaba en la Panamericana, en la entrada de Arica. Estábamos hablando de 500 loteos, es decir, un lugar grande, 25 hectáreas, en donde se lo habían tomado irregularmente. Había una demanda judicial por parte del dueño, era un privado, y en este caso se materializó la semana pasada ese desalojo. La mayoría de estos loteos se trata de personas con segundas viviendas. Se trata también, y todos sabemos, muchas de estas tomas tienen que ver con bandas organizadas que terminan vendiendo los terrenos, y por lo tanto aquí en esto hay que ser duro, y le hemos pedido al gobierno que lo haga, que siga haciéndolo. Hay varios desalojos más programados, no se puede entregar la información del detalle, pero esto está en proceso y hay que ponerse firme, si no la cosa se descontrola. Hay una posibilidad de que haya una ola migratoria por lo que está pasando hoy día en Venezuela, ¿no? Sí. Según su opinión, el gobierno, ¿qué medidas está tomando o va a tomar durante estos meses? Bueno, la semana pasada tuve reunión con la Policía Nacional Colombiana, con Migraciones Colombia y con el Canciller de Colombia. Estuve en Bogotá. Paréntesis, importante la aclaración, no fue con presupuesto público, no es con presupuesto del Estado chileno, pero fui básicamente a ver qué es lo que podía pasar respecto a la ola migratoria. La noticia, por el momento buena, es que no hay ningún indicio de un aumento significativo por el ingreso a Cúcuta, que es la frontera colombiana con Venezuela. No ha habido ninguna variación en la cantidad de personas que pasan normalmente, con una población flotante en esa frontera. Cerca de 50.000 personas diarias. No ha habido ninguna variación. Por lo tanto, no podemos hablar todavía de una segunda ola migratoria. Esa es la buena noticia. Pero es una buena noticia por ahora, porque no sabemos lo que puede suceder, ¿no es cierto? Después del fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, efectivamente podría venir una segunda ola, y hay que estar muy atentos. Las autoridades chilenas han hecho un plan de reforzamiento, las autoridades colombianas también han hecho es parte de lo que fuimos justamente a gestionar con las autoridades colombianas, que ellos tienen distintos focos migratorios, pero este es uno donde tenemos que meter presión, porque de lo contrario puede haber una ola migratoria hacia el sur del continente. Y de lo que se podría estimar, podrían llegar a Chile un porcentaje cerca del 10% del total de los que podrían salir, ¿no? O sea, de unas 400.000 personas, ¿no? Claro, se estima que como pic podrían salir 4 millones de venezolanos en caso de que suceda, pero como pic 4 millones, de los cuales el 10% podría llegar a Chile. Estamos hablando de 400.000 personas. Chile ya copó su capacidad de recibir migrantes, eso es evidente, ¿no? Nosotros no tenemos más capacidad. Ya tenemos más de 1 millón de migrantes en Chile, de distintas nacionalidades, y no podemos seguir recibiendo migración venezolana. Eso es bastante evidente. Copamos nuestra capacidad. Por lo tanto, bueno, el reforzamiento de la frontera es clave, y ahí el ejército en eso, ayer nos entregaban, antes de ayer, unas cifras muy interesantes respecto de que la presencia de militares en la frontera ha significado evitar el ingreso de 17.000 personas, mayoritariamente de nacionalidad venezolana, a través del proceso de reconducción. Ahora, ¿qué pasa con Bolivia? Porque la mayoría de los migrantes, muchas de las policías dicen, bueno, la mayoría de los migrantes ingresan por Bolivia, ¿cierto? Y hoy día no hay conversación con el gobierno boliviano. Sí. A ver, respecto de Bolivia, efectivamente en la parte con Perú funciona mucho mejor. Hay reconducciones, la Policía Nacional del Perú recibe las reconducciones y eso ha funcionado como sistema. No es infalible, pero si ustedes comparan cómo sucedía en la pandemia, donde no había este plan de frontera, de infraestructura crítica en la frontera, con lo que tenemos hoy día no hay por dónde comparar. Antes pasaban como Pedro por su casa, hoy día la verdad es que está mucho más dificultoso para
ingresar por la frontera peruana. Con Bolivia es muy distinto porque en Colchane no hay reconducción boliviana. Esa es la verdad. Bolivia no colabora a no ser de que sean bolivianos, pero si son venezolanos, no hay reconducción. Yo creo que el gobierno chileno, que por supuesto hay conversaciones, el gobierno chileno tiene mucho más espacio para negociar con Bolivia. O sea, ellos nos tienen que ayudar en esto. Nos tienen que ayudar en esto. Chile colabora, cumple sus tratados, incluso entrega beneficios a la carga boliviana, por ejemplo, mucho más allá del propio Tratado de Paz y Amistad. O sea, nosotros tenemos espacio para negociar, yo creo, con Bolivia. Ustedes vieron lo que sucedió, como hay una crisis de hidrocarburos en Bolivia, no hay benzina, no hay diésel. Bueno, las autoridades bolivianas estaban muy preocupadas de que los buques llegaran a Arica para de ahí irse hacia Bolivia. Chile colabora con todo. Chile ayuda, hace que el proceso sea rápido, que sea expedito, porque ellos estuvieron a días de quedarse sin combustible, por lo tanto, bueno, pero Chile colabora, por lo tanto digo, no corresponde que Bolivia siga con esta política. Yo sé que hay intentos diplomáticos de la Cancillería chilena para lograr un acuerdo, pero bueno, todas esas conversaciones son reservadas naturalmente hasta que haya humo blanco. Y volviendo a lo local, diputado, hay un tema que ha afectado acá hace mucho tiempo y al parecer sigue aumentando, el tema del robo de cables. Sí. ¿Qué medidas se están tomando para eso? Y desde el Congreso me imagino que también hay alguna mirada a nivel nacional, porque esto no solamente ocurre acá, sino que también claro, a nivel nacional. Bueno, a ver, nosotros como comenzó un aumento de robo de cables significativo, esa es la razón por la cual de repente vamos por una avenida de Arica y está oscura la cuadra entera. Eso significa que mayoritariamente hay un robo de cables. Por eso se corta la luz, no es que un foco se haya echado a perder, sino que han robado el cableado. Esa es la gran dificultad. Por eso que nos topamos con avenidas que están así. Ha aumentado significativamente desde el 2023 en adelante el robo de cables, significativamente en Arica. Nosotros presentamos una ley respecto de esto que se aprobó en el Congreso para aumentar las penas porque aquí hay banda organizada. Entonces no solamente hay que aumentar las penas al que se roba los cables, que generalmente son fumones que se roban los cables. La pregunta es quién compra los cables, porque muchos de ellos los compran en chatarrerías para luego de eso exportarlos de Chile. Entonces, y lo venden al extranjero. Esa es la red que hay detrás. Entonces hay que aumentar también las penas respecto del que compra el cable. Hay un fono de denuncias que me gustaría pasar el dato a la gente que nos escucha, que se llama Arica Más, donde ustedes pueden denunciar si es que están viendo que están robando el cable. Eso termina afectando a toda la población. Hay poblaciones que se quedan sin internet completo, sin luz completa, en fin. Es el más 569-945-24-321. Ese es el teléfono para hacer denuncias de robo de cable. Creo que hay que hacerlas. Esto está afectando a mucha gente que se queda sin luz, sin servicios básicos, producto de estas bandas que están operando y que tenemos que ser más duros. Por eso que endurecimos la ley. Por último, diputado, ¿cuándo se inaugura el Centro de Especialidades de Carabineros aquí en el Alto? Bueno, en el Alto se construyó el más moderno, de hecho, Centro de Especialidades de Carabineros. ¿Qué quiere decir esto? Tiene dos grandes componentes. Lo primero es que tiene los laboratorios de criminalística. ¿Qué quiere decir esto? Para hacer una traducción sencilla, cuando hay una investigación, por ejemplo, de homicidios con uso de arma de fuego, la policía, y en este caso Carabineros, lo que hace es investigar el origen de la bala, ¿no es cierto?, que produjo un homicidio, o de los disparos, de las riñas, en fin. Y por lo tanto, ese casquillo hay que hacer una investigación en un laboratorio para poder identificar el arma y por lo tanto perseguir al que disparó. Es clave. Sin esos laboratorios no se puede hacer buena investigación. Bueno, se está construyendo el laboratorio más moderno de Chile aquí en Arica. Ya está a punto, bueno, ya en la práctica ya está casi lista la obra y también tiene un centro de entrenamiento para disparar, ¿no? Porque no hay hoy día un polígono en Arica como corresponde. Por lo tanto, bueno, es clave lo que va a pasar ahí con este centro de especialidades que está en el Alto. Esto va a ser inaugurado dentro de poco por parte va a venir la ministra de Obras Públicas, no hay una fecha todavía concreta, pero debiese suceder dentro de las próximas semanas, ¿no? Bueno, es muy importante que Carabineros cuente con la infraestructura necesaria, sobre todo en Arica, y sobre todo respecto de investigación. Eso es clave, si no tenemos investigación no podemos llegar finalmente a las bandas. Bien, pues diputado, muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Bien, muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y estamos de regreso después de conversar con el diputado Vlado Mirosevich.